En este video vamos a hablar de la homosexualidad y de algunos puntos a tener en cuenta a la hora de refutar los argumentos de los cristianos fundamentalistas. En el tema de la homosexualidad, la mayor parte de la discusión se centra en qué es lo que la Biblia tiene o no tiene para decir sobre el asunto. Y eso nos parece justo y correcto en virtud de la importancia que tiene la Biblia para nosotros. Sin embargo, el principal problema que encontramos es que los creyentes fundamentalistas dan por sentado de antemano que su interpretación de esos 5 o 6 textos de la Biblia que hablan sobre el asunto es la correcta y que además no hay nada que decir sobre el asunto. Pues bien, todos sabemos que las personas o los cristianos conservadores están muy llenos de prejuicios y también muy desinformados, sobre todo de los aspectos humanos de la homosexualidad. También notamos que en su interpretación dejan de lado algo que es tan importante, que es tener en cuenta el contexto histórico, social y cultural en el cual esos textos fueron escritos para poder comprenderlos mejor. Lo mismo que los términos que se utilizan en los idiomas originales en los que se escribieron, como el griego o el hebreo, sobre todo porque algunos de esos términos no son muy fáciles de traducir a nuestro propio idioma, y en las Biblias muchas veces incluso se refleja la ideología de los traductores. Otra cuestión que es muy importante y yo siempre trato de enfatizar en estas conversaciones es que los escritores, los autores bíblicos, escribieron para su época, no para la nuestra. Y lo hicieron en términos que los receptores originales podían entender. Quizás no nosotros, que estamos separados por siglos de distancia. Pues otra cosa que nos pasa es que mientras nosotros hablamos y exponemos, nos da la impresión, muchas veces, no siempre, que no nos prestan demasiada atención. Da la impresión que están pensando ya qué es lo que van a responder cuando nosotros terminemos. Por eso, si vamos a tratar de tener un diálogo, una conversación, profundizar en el tema, en sus aspectos bíblicos, en los textos, en los versículos y en otras cuestiones, es importante por lo menos ponernos de acuerdo en ciertos puntos. El primero de ellos es tratar de pedirle a estas personas que intenten, que hagan un gran esfuerzo por despojarse de sus prejuicios y de lo que creen saber sobre el tema. Porque la idea es que uno se ponga a estudiar el asunto con mucha responsabilidad, porque tiene que ver con la vida y la felicidad de muchas personas. Es algo muy serio. El otro aspecto importante a tener en cuenta es ponernos de acuerdo en un asunto que es fundamental, y es el que voy a desarrollar ahora. Recién dijimos que nos interesa responder a la pregunta de qué es lo que realmente dice la Biblia sobre la homosexualidad. Pues bien, tendremos que ponernos de acuerdo, y este es el punto más importante, en que la Biblia no nos dice absolutamente nada, ni puede decirnos nada, porque los autores bíblicos, al igual que todas las personas de su época, desconocían los conceptos modernos de homosexualidad y de orientación sexual. Inclusive, en la antigüedad, las actuales categorías de homosexuales, bisexuales, heterosexuales, eran desconocidas, de manera que ellos, cuando escriben, solo describen ciertos actos sexuales, pero no nos pueden decir, porque ellos ni siquiera lo saben, si esas personas eran homosexuales, bisexuales o heterosexuales. ¿Se entiende? Es decir, la Biblia, los escritores de la Biblia, describen ciertos actos, pero desconocen la naturaleza o la condición de las personas que están involucradas en esos actos. Podemos verlo revisando algunos textos de la Biblia. Por ejemplo, vayamos al de Sodoma, a la historia de Sodoma de Génesis 19.
se nos dice que todos los varones de Sodoma se fueron a la casa de Lot para pedirle que les entregara a los dos visitantes. ¿Eso quiere decir que todos los varones de Sodoma eran homosexuales? Por supuesto que no. Había mujeres, nacían niños. Sería imposible. Pues bien, quienes cuentan estas historias no pueden distinguir si se trataba de homosexuales, si se trataba de heterosexuales, si trataba de bisexuales. Lo mismo pasa en la historia que encontramos en el libro de Jueces, capítulo 19, que tanto paralelismo tiene con la de Sodoma. Allí, el pueblo, el conjunto del pueblo, los benjaminitas en ese caso, piden que se les entregue al levita que estaba hospedado en la casa de un señor mayor de la ciudad. Y en ese caso, el levita, en lugar de ir él y presentarse él, le manda a su concubina. Bárbaro, ¿no? Y ya sabemos lo que pasa. Es terrible. Vemos que las personas que supuestamente querían tener relaciones, en realidad abusar, esa es la realidad, del señor levita, se quedan contentos con su mujer. ¿Eran homosexuales? ¿Eran heterosexuales? Probablemente, bisexuales o lo que fuera, pero la Biblia nunca nos dice eso. Lo mismo, si vamos al Nuevo Testamento, tenemos un ejemplo muy claro en el libro de Romanos, en uno de los pasajes más conocidos. Así, en Romanos, capítulo 1, 27, Pablo nos habla de varones que dejaron de tener relaciones sexuales con mujeres para comenzar a tener relaciones sexuales entre ellos. Qué raro, ¿no? Es evidente que Pablo no conocía el significado de la homosexualidad o de si las personas eran homosexuales. Porque sabemos que ninguna persona homosexual deja un día de tener relaciones con mujeres para decir, bueno, ahora voy a tener relaciones con hombres, me gusta esto. No es así. Bueno, nos damos cuenta entonces que la Biblia ya nos está mostrando de por sí que no puede distinguir la naturaleza de las personas que se involucran en ciertos actos que allí se describen. Simplemente se describen los actos, pero sin conocer la condición de las personas. Por eso, nuevamente, decimos, la Biblia no conoce la homosexualidad. La Biblia no habla de homosexualidad. Queda claro entonces que los autores bíblicos desconocieron el significado de la homosexualidad como una condición de una proporción de los seres humanos. Por lo tanto, la Biblia no habla ni puede hablar de homosexualidad. Si nos ponemos de acuerdo en esto, entonces estaremos de acuerdo en que la Biblia habla de ciertas conductas sexuales entre varones, pero sin reparar en la condición de esas personas. Si queremos seguir dialogando con aquellos cristianos que insisten en que la Biblia condena la homosexualidad en todas sus expresiones, ese diálogo solo será posible si logran despojarse de sus prejuicios y si pueden admitir esta realidad básica y objetiva, que la Biblia desconoce la homosexualidad como condición humana. Luego podremos abordar los textos bíblicos y otros aspectos de conversar y dialogar sobre el tema. Siempre sobre esta base. Si no, seguramente vamos a darnos cuenta que estamos perdiendo el tiempo. Ojalá que no sea así.